Así que es necesario entender esto, que el gnosticismo, aunque era una filosofía en aquel tiempo, todavía existe en cierta forma hoy día en diferentes religiones, y lo que aprendemos acerca de ella no solamente nos ayuda a entender lo que Pablo escribió y lo que escribió el apóstol Juan en 1 Juan, que trata también el mismo problema, o sea, el mismo error, sino que también nos ayuda a entender problemas y errores modernos que nosotros tenemos que enfrentar. Según ellos, la materia, lo material, y el espíritu, lo espiritual, son opuestos. Y según ellos, la materia es mala, totalmente mala. Lo material no tiene nada de bueno. El espíritu, en cambio, es bueno y no tiene nada de malo. Si es material, es malo. Si es espiritual, es bueno. Ahora, si no tenemos cuidado, nosotros mismos podemos desarrollar este problema en nuestra mente de hablar de lo material como algo malo y de lo espiritual como algo bueno. Simplemente por ser material no significa que algo sea malo, ni simplemente por ser espiritual no quiere decir que algo sea necesariamente del todo bueno. Según los gnósticos también, lo material iba a existir para siempre. Entonces para ellos, Dios, siendo espíritu, es completamente bueno. Él no puede tener contacto con las cosas materiales, porque las cosas materiales son malas. Lo bueno no puede tener contacto con lo malo. Entonces Dios no podría ser el creador directamente por este motivo, porque no podía crear algo malo. El Dios supremo a veces fue llamado por ellos la pleroma, en griego, pleroma, que significa la plenitud. Es interesante que en el capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice que por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. O sea que está identificando en la palabra que ellos usaban a Jesucristo como el Dios supremo. Ellos razonaban que Jesús, siendo divino, no podría venir en cuerpo humano, porque esto mezclaría el espíritu bueno y la materia mala en forma imposible conforme a la filosofía de ellos. Por tanto, ellos decidieron que Jesús solamente pareció tener un cuerpo físico. Esta era la idea de ellos, que Jesús no tenía realmente un cuerpo físico, sino que era nada más la apariencia de un cuerpo físico. O sea que Él era como fantasma directamente. Por supuesto, hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan que esto no es así. No obstante, ellos así creían. Y a esto se debe un énfasis en la carta a los Colosenses, que en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, y que en su cuerpo de carne Él murió para darnos a nosotros vida, para reconciliarnos con Dios, Colosenses 1:22. Pero ellos alegaban que en cuanto a la creación, entre Dios y los hombres, dicen que hay una serie larga de seres intermedios. O sea que los que están más lejos de Dios son menos y menos espirituales y más materiales. Por tanto, Cristo fue uno de estos seres intermedios, pero uno de los más espirituales, uno de los más cerca de Dios. El más material, el peor de todos estos seres intermedios, según la filosofía de ellos, es aquel que creó la tierra. Por supuesto, Colosenses 1:15 al 19, que enseña que Jesucristo es la imagen de Dios y también el creador de todo este mundo, lo invisible como también lo visible, lo material, contradice esta filosofía. Ellos pensaban que el cuerpo, por ser material, es malo. Y las dos ideas que resultaron de este concepto son muy importantes en la vida práctica ya del cristiano. Uno de estos conceptos es el ascetismo. El ascetismo es un concepto muy importante porque todavía se manifiesta
hoy día. Se ha manifestado desde aquel tiempo y sigue manifestándose en religiones que pretenden ser cristianas. Según el ascetismo, hay que abusar el cuerpo, hay que maltratar el cuerpo, hay que subyugar el cuerpo por negarlo ciertas cosas materiales como algunas comidas. Pero el Nuevo Testamento, por supuesto, enseña que todo lo que Dios creó es bueno para el hombre. Pero según el ascetismo, por ser malo el cuerpo y bueno el espíritu, hay que subyugar el cuerpo. Y no hay que gozar de nada bueno en este mundo. Es decir, de nada que satisface algún deseo, de nada que satisface algún apetito del cuerpo. No me refiero a los apetitos carnales de la inmoralidad, sino los apetitos naturales del cuerpo. La necesidad de sueño. Por ejemplo, ellos decían que era malo tener mucho sueño, que era mejor abstenerse del sueño y sufrir por falta de sueño y entonces hacerse mejor. Este es el ascetismo. Y creo que usted verá inmediatamente que hay todavía este concepto en algunas religiones que creen hacerse más espirituales, más aceptables a Dios por maltratarse físicamente. Y no es cierto. El libertinismo es el otro concepto, el opuesto realmente del ascetismo, porque el libertinismo decía que uno puede hacer lo que quiere con el cuerpo, pues lo importante es el espíritu. Y el espíritu no es afectado por las acciones del cuerpo. Colosenses capítulo 3 es la enseñanza bíblica que contradice este concepto del libertinismo porque nos enseña que debemos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, que no podemos practicar en el cuerpo la inmoralidad y mantener el espíritu limpio. Esto no es posible, pero esto es lo que ellos decían. Entonces, estos dos conceptos, el ascetismo y el libertinismo, son los resultados prácticos de esta filosofía del gnosticismo. Y resultó además en una actitud de superioridad que destruía la comunión en la iglesia del Señor, porque decían que aquellos que tenían este conocimiento superior eran mejores, más importantes, más espirituales, más aceptables a Dios que los demás. Como veremos en nuestro estudio de esta carta, hay mucha aplicación del mensaje de Colosenses para nosotros hoy día. El propósito del estudio es entender primeramente lo que Pablo escribió a aquellos cristianos y luego hacer la aplicación a nosotros como hijos de Dios y en nuestro servicio al Señor. Pero hay al menos 5 mensajes principales de aplicación para hoy día en el mensaje de Colosenses que quiero que consideramos en un poco de detalle antes de entrar en el estudio de la carta.